Buenas tardes, mi nombre es Nahara Babilonia Lechuga. En el día de hoy estaremos hablando acerca del caballo de Troya. El concepto de este es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ella se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las cartas de o el libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. Existe una moraleja que deja esta historia y es que nunca te fijes de los agasajos y halagos de tus enemigos. Como significado podemos leer de este relato mitológico nos ha quedado la expresión caballo de Troya como una forma de expresar la astucia o engaño de una persona hacia su enemigo. Es decir, ese disimulo o estratagema para conseguir un beneficio a través de la mentira. Los personajes son los siguientes. Existen personajes bíblicos, entre ellos Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, Lázaro, Marta, María, Simón el leproso, Simón Pedro, Andrés, Tomás, Judas Iscariote, José, Juan Marco, Virgen María, María Magdalena, Hanás, Caifás, Pilato, Herodes, Herodías, entre otros personajes como son Santiago, que era el hermano de Jesús en la novela, Miriam o María, hermana de Jesús en la novela, José, hermano de Jesús en la novela, Simón, hermano de Jesús en la novela. Todos los que voy a mencionar eran hermanos de Jesús: María, Judas, Amós, Ruth, Civilis. Ella era centurión romano en la novela, Arsenius y Laurencio. Para dar el desarrollo de la historia he creado unas preguntas con respuestas. Una de ellas es: ¿cómo se llama el rey de los griegos? Se llama Ulises. ¿Qué ciudad atacaba? Atacaba en la ciudad de Troya. ¿Qué idea tuvo Ulises? Construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. ¿Quién se metió en el caballo? Los más valientes guerreros. ¿Por qué se pusieron contentos los troyanos al ver que sus enemigos se retiraban? ¿De qué se fueron apoderando los troyanos? De todo lo que había dejado los griegos. ¿Por qué creyeron los troyanos que habían vencido definitivamente a los griegos? Porque los griegos se habían marchado y habían abandonado sus cosas. ¿En cuántos días se desarrolló la historia del caballo de Troya? Durante una noche. ¿Sospechó algún troyano que dentro del caballo podía haber guerreros escondidos? No. ¿Cuándo salieron los soldados del caballo? Por la noche, cuando todos estaban dormidos. ¿Qué celebraron aquella noche? Los troyanos celebraron lo que creían que era su victoria. ¿Qué hicieron los demás soldados? Subieron a sus naves como si se marcharan. ¿Qué aprovecharon para actuar? Que todos ya estaban dormidos. Cuando se metieron en el caballo, por la noche se metieron en el caballo los más valientes, guerreros. Porque la defensa de Troya era impenetrable. La defensa de Troya fue impenetrable porque fue bien fundada, fuerte,
y de murallas robustas. También hay varias referencias, al menos las torres y las altas y escarpadas murallas. Otra historia que me tocó fue el Minotauro. El Minotauro, vamos a hacer una descripción, que era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El mito tiene su versión más completa en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. El Minotauro era hijo de Pasífae, esposa del rey Minos de Creta, y de un toro blanco enviado por Poseidón, dios del mar. Minos había ofendido gravemente a Poseidón, quien como vergüenza hizo que Pasífae se enamorase del animal. Fruto de dicha unión nació el Minotauro, un ser violento, mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Esa bestia fue encerrada en un laberinto que construyó el artesano de Dalo. Un laberinto del que todo aquel que entraba nunca salía. Era devorado por el Minotauro, con el que el rey Minos de Creta tenía aterrorizados a todos sus vecinos, que todos los años le pagaban un tributo para que los dejara en paz. Las características de este es que era un monstruo griego, que era mitad hombre y era mitad toro. Otra característica era la bestia famosa, porque vivía dentro de un laberinto donde devoraba 14 sacrificios humanos cada año. Su cuerpo era completamente humano, aunque sus piernas y brazos estaban llenos de músculos casi sobrehumanos. Su pelaje era negro azulado y tenía cuernos afilados que fácilmente podría atravesar a cualquier rival humano. Era considerado como un monstruo, sediento de sangre y sin sentido para unos, y para otros era considerado como un héroe. Para la interpretación podemos ver que el Minotauro es un símbolo que representa la sombra que todos tenemos oculta y que no queremos ver ni aceptar, pero que proyectamos en nosotros. Permanece cautivo, nadie lo ve ni lo oye, como una sombra que apenas logra llegar a la conciencia como una leve sospecha de su existencia. Reconocer la sombra que todos tenemos dentro con nuestra parte más intuitiva, pero también con la que tiene nuestro potencial, es avanzar hacia la posibilidad completa de la autocrítica y de eliminar la maldad, porque tenemos nuestra es mejor que negar. En este están unos personajes que a continuación se les estaré mencionando, que está Aclamante, Afrodita, Andrógio, Anfítrite, Aries, Ariana, Cerción, Simón, Dedalo, Demofonte, Día, Dionisio, Egeo, Etra, Europa, Piriteo, Procusto, Sinis, Toro de Creta, Helena, Heracles, Isión, Jasón, Medea, Medo, Minos, Pélope, entre otros, porque eran muchos personajes. Estaré igualmente mencionando unas preguntas acerca de la historia para poder así desarrollarla mucho mejor. ¿Qué es un minotauro? Que ya lo tenemos claro, pero igualmente se lo estaré diciendo. Es una criatura con cuerpo antropomórfico y cabeza de toro. Una criatura con cuerpo antropomórfico y cabeza de vaca. Una criatura con cuerpo de toro y piernas humanas. ¿De qué civilización proviene el mito original? Del mito Minotauro. Griega, romana, babilónica, quien engendró junto a un toro blanco y, bajo la furia de Poseidón, al Minotauro. Este fue Pasífae, Atenea, Persífone, Escila. ¿Dónde fue encerrado el Minotauro? Tras ser concebido en el laberinto de Creta, en el laberinto de Atenas, en el foso donde estaba. Tras la conquista de Egara por parte de Miros y la dirección del banco enemigo, el rey ofreció una serie de
opciones para terminar con la guerra. Una de ellas era ofrecer un sacrificio al Minotauro. ¿Qué héroe llegó a heredar un objeto de matar al Minotauro? Objetivo que cumplió. Ulises, de ser Héctor, Aquiles y Ícaro. ¿Qué objeto entregó una enamorada Ariana a Teseo para evitar su perdición en el laberinto, para que así pudiese regresar un ovillo de hilo? Las sandalias de Hermes, las botas de Lía. ¿Quién diseñó el laberinto en donde se fue encerrado el Minotauro? El laberinto fue construido por Dedalo para esconder al Minotauro. ¿Cuántas personas debían entregarse a la bestia? La perdición tuvo un precio: entregar 7 hombres y 7 mujeres al laberinto, y así lo hacía el rey Atenas, Egeo. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones.